la iglesia. Su casa. No quiere decir iglesia, póngale la casa de Dios. A mí me gusta, suena mejor. Si usted viene a esta casa, pero su mente está en el desierto, si usted viene a esta casa y en su casa se alimenta esporádicamente, espiritualmente hablando, y pretende que el domingo sea su único sustento espiritual, déjeme decirle que usted no está en cristal, usted sigue comiendo maná, porque el maná venía por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y cuando uno no busca de Dios, lo que viene de parte de Dios es maná, es misericordia, es gracia. Pero no es porque usted dobló sus rodillas y conquistó el corazón de Dios. No es porque usted está buscando la presencia de Dios y está orando. No es porque usted está escribiendo en su palabra y aprendiendo de Él. Sino es que usted simplemente está. Y esta palabra es para algunos que aún sigue en el desierto. Es para algunos que todavía no entró en Gilgal y se sigue alimentando de maná. Y Dios te está diciendo en esta mañana, alimento nuevo para tu vida. Algo diferente. Sal del desierto. Porque muchas veces es Dios que nos pone en prueba y que tenemos que pasar ese desierto. Pero cuando usted y yo pasamos por un desierto de Dios, nada nos faltará. Seremos sustentados por Él. Le puedo poner más de un ejemplo bíblico. Pero cuando es uno el que se mete en el desierto, porque está haciendo las cosas mal, porque está desobedeciendo, porque no tiene compromiso con Dios, porque no se está alimentando espiritualmente hablando bien, y si usted no se alimenta bien, ¿sabe a quién le está quitando alimento? Al Espíritu Santo. Contentar al Espíritu Santo es inanición espiritual, no comer bien. Y creemos que el Espíritu Santo haga en un instante todo lo que hicimos en una semana. Tenemos que empezar a buscar de Dios, hermano. Buscar de Dios es salir de los desiertos. Y aunque estemos en medio de uno, ser sustentado por ángeles, por cuervos, de la manera que Él quiera. 7 años faltó la lluvia y le faltó algo al hombre de Dios cuando hubo escasez, cuando hubo sequía, cuando hubo hambre. El hombre de Dios tenía cómo alimentarse. Y digo yo, ¿cómo espiritualmente hablando, cómo podemos tener tanta pobreza espiritual a veces? Porque esto no es un misterio, no es algo nuevo lo que le estoy diciendo. Pues Cristo hace más de 2000 años. Pero sin embargo, aquella palabra de Dios que fue para José, eso es para nosotros. Y Dios te está diciendo, aliméntate de alimento nuevo. Basta de maná. Basta de rutina. Basta de siempre lo mismo. Usted tiene que pararse. Si ha entendido esta palabra y toma la decisión en su corazón, usted tiene que pararse esta mañana y decir, basta de maná. Yo quiero agilizar hasta hoy, porque mañana comeré del fruto de la tierra, de la abundancia de Dios. Y a veces no va mal. Y se acuerda de la palabra, una ofrenda diferente. ¿Qué pasó con Caín? Se enojó contra su hermano y contra Dios. Le cayó su semblante, de poca palabra, echó trompa. Se enojó, se le notaba hasta en la cara que estaba enojado. Y Dios le fue bien claro. El pecado está ahí, el deseo está ahí. Tú dejas que el pecado te enseñaré sobre ti. Tú dejas que la puerta de maldad se abra sobre tu vida. Todos nosotros elegimos qué comer, ¿verdad? Ahora, si usted elige qué comer en su casa, qué poner en su plato, qué cantidad comer, qué aderezo ponerle, a una le ponen mayonesa, a otro le ponen ketchup, a otro le ponen esto, le ponen lo otro. ¿Cuánto? ¿Y qué tiempo alimentarse? ¿Cómo alimentarse? ¿Qué comer? Usted lo elige, ¿verdad? ¿Lo elige o no lo elige? ¿O come obligado que ve? Elige, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera tiene que elegir usted comer alimento nuevo. Variar el menú, sacar de la alacena el maná, echarlo al centro de la basura y decir, Señor, yo quiero trigo, fruto de la tierra, quiero
algo espiritualmente hablando, quiero algo nuevo. Porque yo le puedo hacer una pregunta, ¿usted es feliz? Y usted sabrá la respuesta. ¿Usted se siente bien espiritualmente? ¿Usted se siente pleno, se siente lleno, siente que está haciendo plenamente la voluntad de Dios? ¿Se siente así? ¿O al contrario? ¿Su conciencia le está pasando factura? ¿El diablo le está mostrando sus límites? Límites que usted ha permitido. Nosotros como pastores podemos ir variando el menú, el mensaje, la forma de la reunión. Podemos variar hasta la alabanza, la adoración. El menú está ahí para servirse. Las mesas están ahí. Jehová mi pastor, nada me faltará. Aderezas mesas repletas delante de mí, enemigos. Promesa de Dios. Mesas repletas delante de mis enemigos. El Señor no habla de pobreza, porque Él no es pobre. Él ama a los pobres, espirituales, físicos. Él ama a los pobres, porque ¿qué padre quiere ver a su hijo pobre? Creo que ninguno que se llame padre, sino que quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que se formen, que se estudien, que crezcan, que formen una familia, que sean felices. Dios piensa de la misma manera, hermano. Dios piensa igualito. Así que Él tiene, como dice la palabra de Dios, mirá qué bonito, pensamientos de bien. Dios dice, le dijo a su pueblo, tengo pensamientos de bien solamente para ustedes. De cosas lindas, de cosas bonitas, de un alimento diferente. La mesa de esta mañana está salida. Es su decisión. Decir que nada, hasta hoy me alimenté de una manera, quiero alimentarme en algo diferente. Y termina este capítulo de Dios con una visión de parte de Josué. Estaba Josué ahí y vio a lo lejos un hombre con una espada en su mano, desenvainada. Y se acercó y le hizo una pregunta. ¿Eres amigo o enemigo? ¿Y saben qué le contestó él? Yo soy el príncipe de Jehová de los ejércitos. Era Jesucristo. Y cuando aquel Josué vio que el hombre y tuvo esa visión, se postró, dice su palabra, acá hay el versículo siguiente, y adoró. Por esa visión, era algo nuevo, era un alimento nuevo. Mire cuánta bendición de Dios, mire todo lo que Dios le dio a Josué para que fuera un conquistador. Porque una cosa, he escuchado una frase esta semana y quedará como tantas frases en mi mente. Una cosa es ser un mal perdedor y otra cosa es ser un perdedor. ¿Me entienden? Usted puede ser un mal perdedor. Se puede andar en el camino y enojarse por ser el segundo y el tercero. Pero se enoja ¿por qué? Porque quiere el primer puesto. Y otra cosa es ser un perdedor. Alguien que no tiene expectativa, alguien que no quiere. Ya está. Se siente pleno y vive una vida larga y tranquila. Josué tuvo esa visión y adoró, hermanos. Un alimento nuevo. Salir del desierto. Y quiero terminar leyendo el Salmo 26. Esta mañana cuando oraba en mi casa y meditaba en esa palabra y venían a mi mente todas esas ideas creativas de parte de Dios y yo entendí una cosa, hermano. Yo en esa cosa preparé esta palabra pensando en la iglesia que íbamos a visitar, pero entendí que esa palabra era para mí. Yo la entendí. El Señor me dijo clarito cuando leí Gilgal, clarito. Hasta hoy me dijo, por medio de su palabra, hasta hoy. ¿Y saben qué pasó? Meditando en su palabra cayó este Salmo 26, precioso Salmo de David. Y cuando llegué al versículo 8 me quebré. Empecé a llorar de una manera que hacía tiempo. Y supe de ese momento que ese día iba a ser diferente. Porque mi adoración no empezó en mi iglesia, empezó en mi casa. Dice versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa es, la habitación de tu casa, ¿qué cosa? Y el lugar de tu morada, de tu gloria. ¿Saben por qué David era un hombre adorador? Un hombre que pasó por desiertos y por tiempos de bendición. Un rey que unió una nación dividida. Creó todo y guardó de sus tesoros especiales para la casa de Dios y le dejó todo en bandeja para su hijo Salomón. Un hombre que cometió errores como tú y yo, pero creo que entendió 2 Corintios 5:7, aunque no estaba escrito, de manera que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Lo entendió. Salmo 51, el arrepentimiento de David. No quites de mí tu Santo Espíritu, oh Dios. Devuélveme el gozo de tu salvación. Son frases del Salmo 51, de un hombre dolorido, arrepentido porque cometió un error. Pero este mismo hombre de Dios, lea todo el Salmo, se lo recomiendo. Dice en el Salmo 26:8, y cómo no quebrarse, lo que amamos a Dios y amamos todo lo que es Dios. Cómo no quebrarse a leer la habitación de tu casa, mi amado. En pocas palabras, amo todo lo que es tuyo, Dios. Amo todo lo que es tuyo, Dios. Amo los momentos difíciles porque sé que tú me sustentarás y me fortalecerás. Y sé que son con un propósito. Cuando estábamos en el mundo pasamos momentos difíciles por hacer las cosas mal. Y si ahora pasamos un momento difícil por una prueba de parte de Dios, gloria a Dios. ¿Cómo comenzó el ministerio del Señor? En el desierto, ayunando, siendo tentado por el enemigo. ¿Y saben con qué le tentó? Con la palabra de Dios. El Dios no se sabe la Biblia de memoria. ¿Y nosotros qué hacemos? Pero yo quiero orar ahora y quiero que usted piense en este versículo y se pregunte a usted mismo: amo la habitación de mi Padre, amo su casa, amo el hacer su voluntad, amo su palabra, amo dedicarle tiempo, o estoy amando otras cosas y me estoy alimentando de maná. Por la misericordia de Dios es tan bueno que yo sé que Él no va a permitir que yo me vaya al infierno. Dios tiene límites, hermanos, y su palabra. Y si usted hace las cosas mal, por más que le ame profundamente, ¿saben cuántas almas que Dios ha amado están en el infierno? Algunos elegimos este camino, otros eligen otros. Algunos elegimos el camino angosto, en el que hay que tener cuidado y hacer equilibrio para no caer. Pero sabemos que, como dice su palabra, es tu mano y su justicia nos sustentará todos los días. Él le dijo a sus discípulos: confía en mí, yo he vencido. Y Dios te está diciendo esta mañana: confía en mí, yo ya he vencido todo lo que tú tienes por vencer por delante. Yo ya he pasado por todos esos momentos: hambre, pobreza, sed, calor, frío, soledad, engaño. Todo eso que tú decís: ay, esto es lo único que me pasó por mí, ya le pasó a Dios, a Jesucristo de esta tierra. ¿Sabe cuál fue el único camino que a Jesús nadie lo adoró? El camino de la cruz. Nadie lo adoró. Fue despreciado. Un camino de dolor, de sufrimiento. Hasta su padre se apartó de él, porque en él estaba el pecado del mundo. ¿Sabe el pecado de quién? De todos nosotros. Y como Dios no puede, no es compatible con el pecado, cuando Jesús llevaba aquella cruz, cuando Jesús iba por el camino a Gólgota, lo que recibía era el chulo. Y yo me pregunto: ¿dónde estaba todo aquello que Jesús le había cambiado la vida, que le había hecho milagros, que le había sanado de su ceguera, de su lepra? ¿Dónde estaba toda esa gente que vio que Jesús le cambió la vida? Porque los que estaban en el camino de Gólgota no eran sus discípulos. Era la gente que lo despreciaba, los religiosos, los fariseos, porque los mismos hijos de Dios, entre comillas, habían incitado el corazón del pueblo. Y nosotros nos llenamos de pavor y nos viene un enojo cuando vemos injusticia, cuando vemos que un padre viola a su hija o a su hijastra, cuando vemos la denigración de los hombres hacia las mujeres, y nos llenamos de injusticia, y nosotros, que aún somos pastores, y los cadena perpetua, porque se lo merece, porque ha hecho mal ese hombre o esa mujer. Creo que no hay más nada denigrante que violar a una niña. Y somos jueces, Y si tuviéramos un revólver, no dudo que muchos de nosotros. Y Jesús, el injusto, no porque no fuera el justo, porque llevó nuestras injusticias. ¿Quién levanta una mano por Jesús en el camino de Gólgota?
Y él dice, no, es una injusticia, es una mentira, ese hombre es bueno, él me sanó, él me libertó, él cambió mi vida. ¿Quién? Nadie, hermano. Nadie. Insultos, golpes, burlas, todo lo que usted imagine, y una muerte injusta para Jesús. Y algunos se llenan de ira por eso. Algunos quieren salir a quemar cubiertas por Jesús, por esa injusticia que se cometió con aquel hombre. Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque dice que él fue como un cordero, abrió su boca. Él eligió. Porque fue Jesús, fue Dios que dijo, de tal manera amado al mundo que he mandado a mi Hijo unigénito. Pero él tomó la decisión de estar en el cielo siendo el príncipe, siendo el Señor de señores, siendo el Todopoderoso, a venir a nacer en un pesebre entre animales, entre las necesidades de los animales, entre el mal olor. ¿Y saben qué? Él, desde el mismo día que tomó esa decisión, sabía cuál era la obra que iba a hacer y sabía que hoy iba a tener 15 o 20 redimidos, como hay en esta iglesia hoy. Pero para comprar ese alimento nuevo, y esto viene para algunos, porque hay algunos que todavía no han entregado su vida a Cristo. Han hecho una oración, vienen a la iglesia, pero no han entregado su vida. No tienen ni idea. ¿Quién fue que llevó la cruz? No tienen ni idea del dolor que pasó por ustedes. Porque si la tuvieran, estarían arrodillados ahora, diciendo, toma mi vida, hazme de nuevo. No tienen ni idea. Y así hay mucha gente afuera que no tiene ni idea más, que no les interesa. Su interés es la foto de perfil. Cuánto me gusta puede tener en el Facebook, no me gusta. Si su cuadro gana o pierde. Si sus partidos políticos salió vencedor o ganador. Y viven una vida en el desierto, alimentándose de cosas que lo único que lo van es llevarla al infierno. Y nosotros, los cristianos, los que tenemos la bandera de la verdad, tampoco nos estamos alimentando como lo que tenemos que alimentarnos, porque nos hemos olvidado del camino de la cruz. Yo te invito esta mañana a que tú tomes tu cruz y camines por ese camino que caminó Jesús. Que pienses un poco en lo que Él sufrió y pasó y padeció. Y no para que te sientas triste y quieras verte llorar, no es mi intención, porque las lágrimas no nos van a salvar. Es para que entiendas la obra de Cristo y lo que eso significa. Porque si vas a comer de ese pan y vas a tomar de ese vino, entiende lo que vas a hacer. Porque eso tuvo un precio y no fue nada agradable. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es. Consumado es. Pero antes de eso, vinieron las palabras, Elohim, Elohim, Sabbathini. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios estaba con él. Solo Jesús llevó la carga del pecado de tu mundo, del tuyo y del mío. El camino de la cruz. Recuérdalo. Cada vez que te alimentes espiritualmente, recuerda. Porque eso que Él pagó es tu alimento espiritual, es tu salvación. Es la gracia salvadora, es la justificación. Él es tu abogado, Él es el que te defiende, aunque tú no tengas razón y aunque en ti el pecado, Él te defiende igual ante su Padre. Diciendo, no, mirá, sobre Él está mi sangre. Yo pagué el precio. La deuda que Él debía ya está paga. Esto es, hermanos, para los que están en tierra del desierto. Y están ahí, hermanos, porque quieren. Porque hoy es día de salir del desierto, de dejar comer maná. La religión, hermanos, no salva. Salva la fe en Cristo. Salva la fe en ese camino a Gólgota. En ese camino de la cruz. Ponte de pie. Dios ama corazones humillados, espíritus contritos delante de su presencia. Es como una alabanza para sus oídos. El sentir el latido de un corazón que le ama. El que ama la habitación de su Padre. Si hay amadores